común y de la gente de la calle como son ustedes, y por eso se planteaba, y como yo les decía cuando veía la forma en que yo les iba a presentar, se planteaba esta cuestión de que es un desafío realmente para mí tener que explicarles por qué razón una persona puede ser acusada pese a ser inocente. Un desafío que trae una responsabilidad muy importante, porque en este caso me toca representar a una persona que es inocente, me toca representarla también sin que les haya dicho una palabra, y eso ha sido exclusivamente por un consejo mío. Y ese desafío es a su vez una gran responsabilidad, y considero que la situación en la que ustedes están también es una gran responsabilidad, más en este momento en que ustedes están por dejar el lugar de espectadores para convertirse en los protagonistas de esta situación. Pero no solo considero que es importante para mí, de lo cual estoy seguro, calculo que para ustedes es importante, sino también que es importante para Denis Cardoso, que como yo les digo, pese a ser inocente, está esperando ser juzgado por ustedes y confía en la decisión que ustedes vayan a tomar. ¿Y por qué confía? De hecho, nosotros lo hemos hablado con él. Confía porque consideramos que a lo largo de este juicio, justamente uno de esos objetivos que yo al principio de la primera ocasión que me dirigí a ustedes les comenté, que era demostrarles que esto de que una persona es acusada es sinónimo de que cometió un delito, no es algo tan así, y no en todos los casos es así. Este es el caso de Cardoso, y por eso yo lo que les voy a pedir, adelantando el historia que va a ser al final, es que cuando ustedes tengan que deliberar y tengan que dar su veredicto en relación a Denis Cardoso, a la persona que se encuentra sentada aquí a mi izquierda, den un veredicto de no culpabilidad, porque consideramos que no solo que la Fiscalía no probó que Cardoso intervenga en este hecho, sino que las pruebas que nosotros aportamos prueban algo que va en sentido contrario a eso, lo alejan de su responsabilidad en el hecho. Para justamente darles mis razones y las razones por las cuales nosotros consideramos esto, lo primero que yo les quiero aclarar, también desmitificando, o sea, sacando estas cuestiones del sentido común que existen, es que hay cosas que yo no voy a discutir. Contrariamente a lo que se podría suponer, acá tendríamos que venir nosotros los defensores a discutir todo, y hay cosas que son indiscutibles. Yo no estoy discutiendo acá que la señora Ida Lucy Marín Valenzuela murió durante un robo, como explicó el fiscal, murió por un disparo de arma de fuego. Tampoco voy a discutir que al comercio en el cual ella se encontraba, el comercio de San José, donde estaba con su hermano y con su cuñada, llegaron los autores del hecho en 2 motos, eso no está en discusión. Tampoco voy a discutir que uno de esos autores se lesionó adentro del lugar, dejando ese reguero de sangre que ustedes vieron, y que justamente estas personas huyeron en las mismas 2 motocicletas que habían llegado. Eso no va a ser la discusión que yo planteo. Lo que yo voy a plantearles, y la discusión que ustedes quiero que tengan al momento de deliberar, es quién era la persona que conducía la moto, que llevaba y que transportaba a esta persona herida. Y yo creo que a lo largo del debate, justamente, no solo la Fiscalía, como yo ya se los dije, no solo que la Fiscalía no les demostró que era Cardoso, sino que las pruebas que trajimos demuestran lo contrario, que si Cardoso tenía una moto, esa moto no intervino en el hecho, y por lo tanto lo que cabe conjeturar es que él tampoco estaba. Pero, para demostrarles esto, y para explicárselo, primero me voy a referir a lo que el fiscal le habló de la prueba. De hecho, nosotros los defensores hemos elegido hablarles de esta forma, respetando el orden en que tuvo la explicación que el fiscal les dio. Ustedes deben recordar, pasó hace momentos, el fiscal primero habló de Cardoso. ¿De qué dijo de Cardoso? Dijo que con qué les había acreditado que Cardoso estaba en una moto, con 3 testimonios. Es decir, 3 testimonios de 3 jóvenes que estaban en una plaza, distante a unas cuadras del lugar del hecho, que ven pasar 2 motos. Es decir, que el fiscal les está pidiendo que ustedes, cuando deliberen, en base a esa inferencia de eso que él entiende probado, consideren que Cardoso es responsable. ¿Quiénes son estos testigos? El fiscal los refirió, dio sus nombres, no ahondó tanto en qué decía cada uno de ellos, pero a mí sí me interesa ahondar en qué dijo cada uno de ellos, y pretendo recordarles qué dijo cada uno de ellos. El primero que nosotros escuchamos, si ustedes recuerdan, el segundo día de debate, yo se los explico siguiendo en orden cronológico. El primero que nosotros escuchamos fue un chico que se llama Jorge Sebastián Vargas.
es vecino de ese lugar. De hecho, ustedes deben haber escuchado el interrogatorio del fiscal apuntado justamente a acreditar esto. Nadie discute que Vargas era un vecino del lugar, no se discute que estaba caminando con su novia en dirección a esa plaza. Y él lo que señala es que ve pasar dos motocicletas a mucha velocidad, que de hecho casi lo embisten, que él se tiene que correr, y la secuencia posterior es que él llega a la plaza y le comentan. Le comentan, según dice el fiscal, que era Cardoso una de las personas que iba conduciendo una de esas motocicletas. Yo le pregunté una serie de cosas que el fiscal no les aludió, pero le pregunté básicamente cómo, no sé si ustedes se acuerdan, fueron interrogatorios similares para los tres testigos, cómo eran las condiciones de iluminación. Me dijo el testigo que estaba oscureciendo también. Le pregunté si estas personas llevaban algún elemento de seguridad, porque el testigo dijo que no podía asegurar que lleven casco, porque no estaba seguro. El segundo de los testimonios que escuchamos, que es el del señor Nicolás Hernández, también requiere ese momento donde debe pasar dos motos. Él las ve desde la plaza. Desde la plaza dice que una pasa por un lugar y otra pasa por otro. Y él señala que supuestamente una persona que se llama Denis Cardoso era la que conducía una de esas motocicletas. Cuando la fiscalía le pregunta cómo sabía, idas y vueltas, dice que es Franco González, que él cree que Franquito, dice él, es la persona que dio ese dato, que era Cardoso el que manejaba la moto. Después, cuando me toca interrogar a mí, le vuelvo a preguntar de las condiciones de la iluminación del lugar y de la visibilidad. No sé si ustedes se acuerdan, no alcanzó a hacer un entredicho, pero él nos decía que era medio de día, que de noche no se veía absolutamente nada, de día se veía y que ahí era medio de día. O sea, por una deficiencia mía no nos pudo explicar cómo se veía cuando era medio de día, pero la realidad es que lo otro lo dijo, que cuando era de noche no se veía nada y que cuando era de día se veía por la misma iluminación natural. Este testigo también nos señaló a lectura que le hizo el fiscal de que las personas llevaban un casco, y finalmente el último de los testigos que también estaba con él, que también el fiscal refirió de estos tres testigos, es el joven este que se llama Franco Damián González, el último que vimos pasar. Y él cuenta también un episodio similar, que estaba en el mismo lugar, que estaba con él, con Nicolás Hernández, y que pasan dos motos, y él señala, y esto le voy a pedir que ustedes presten especial atención y espero que lo hayan prestado a lo largo de la audiencia, de hecho el fiscal algo les adelantó, él señala que Nicolás por Hernández, es decir, Hernández que nos decía que González lo había reconocido, Nicolás por Hernández lo reconoce, le había parecido ver a Denis Cardoso. Dijo, le había parecido ver a Denis Cardoso. De hecho, tengan en cuenta ustedes que el fiscal algo le adelantó de lo que yo le iba a decir. Evidentemente el fiscal sabe cuáles son sus debilidades y por eso se las adelanta. Y evidentemente si dice que había aparecido, aparentemente la seguridad que la fiscalía les quiere presentar no es tal. Pero yo voy a volver después a eso. La realidad es que también, cuando me tocó a mí interrogar, lo interrogué sobre las mismas circunstancias, sobre la iluminación y sobre los elementos de seguridad que llevaban. Este testigo fue claro, González, el testigo que la fiscalía alude, fue claro en señalar que las 4 personas que iban en moto iban con casco. Yo le pregunté cómo eran los cascos, nos dijo que no los podría describir ahora, pero... ahí se escucha. Sí, el tema que te graban. El tema que te graban. La forma en que les iba a explicar que Cardoso no es el responsable de esto, que la fiscalía no se los probó y que las pruebas que hay dicen lo contrario a lo que sostiene la fiscalía. Les estaba contando de los 3 testigos y les decía que este último testigo que vino, en el orden que aparecieron, el último, Franco González, relata, cuando le empiezo a preguntar yo, como yo les dije, con interrogatorios similares, apuntados a las medidas de seguridad que tenían estas personas, si tenían casco o no directamente, y a las condiciones de iluminación del lugar, yo le pregunto a él, y él señala que estas personas tenían casco, no puede describir los cascos como yo les dije, pero ante una pregunta mía dice que son cascos cerrados, evidentemente los cascos que comúnmente vemos nosotros, que tienen una protección para la mandíbula que tapa justamente gran parte del rostro de las personas que los utilizan. Cuando yo le pregunto de las condiciones de iluminación, nos dice que estaba oscureciendo.
Estos son los testimonios y lo que dijeron. Yo les pido que ustedes lo recuerden. Esto lo dijeron, por eso yo voy a ser muy vehemente en sostener, esto está dicho, esto está registrado. Y ahora, luego de describirles esto, yo lo que pretendo es explicarles cómo lo tienen que analizar, o desde qué lugar hay que analizar estas circunstancias, esto que ellos dijeron, porque la Fiscalía de estas circunstancias las pasó por encima y empezó a hablar del miedo, algo a lo que yo me voy a referir posteriormente, pero primero a cómo hay que analizar, hasta qué punto pueden ustedes estar seguros que a partir de estos señalamientos una persona llevó a cabo un hecho delictivo o no. Yo nunca estuve en el lugar de juzgador, no estoy en el lugar de ustedes ahora, pero a mí nunca me gustaría que me juzguen en base a esta información y que esta información la tengan por válida solamente con estos dichos que yo ahora voy a empezar a analizar. Y yo lo que sostengo, y que les pido a ustedes que también al momento de la deliberación lo tengan muy presente, es en qué condiciones lo pudieron reconocer a Cardoso. Yo les voy a hablar del miedo. Yo les estoy hablando acá de razones, no de impresiones, de razones. ¿En qué condiciones pudieron reconocer que era Cardoso, más allá que, como yo ya les dije, uno dijo que le había parecido a otro, y el otro dijo que en realidad era González el que había dicho? Entonces, tampoco estamos seguros en quién dijo, pero sí estamos seguros que no estaban seguros ellos en ese momento. ¿Y yo por qué les digo que estos testimonios cabe desecharlos? El primer argumento es porque, ¿de qué forma? O sea, ¿cómo podemos responder esta pregunta de qué forma puede haberse reconocido una persona que llevaba casco cuando nosotros evidentemente nos reconocemos, cuando no hay evidencia objetiva de por medio, cuando no hay otro mecanismo, pero nos reconocemos por el rostro? Más en estas circunstancias en que las particularidades físicas difícilmente se pueden apreciar si está sentado en una moto. Entonces, ¿de qué forma puede reconocer una persona a otra si tiene el casco puesto? Ese es el primer argumento. De hecho, esta información, como yo les dije, está avalada. Está avalada por lo que dice González. Los otros testigos no están seguros si tenían casco o no, pero no niegan que iban sin casco. González, el último de los testigos, dice que iban con casco y que eran cascos cerrados. Entonces, ¿de qué forma yo puedo reconocer a alguien si está utilizando un casco y si encima es un casco cerrado? Ese es el primer argumento que la Fiscalía no aludió. Como yo les digo, yo les estoy dando razones, no impresiones, razones para que ustedes razonen y que pongan sobre la mesa de la deliberación estas razones para ver si son correctas o no. El segundo de esos argumentos, que también viene de la mano con lo anteriormente dicho, es la oscuridad, el contexto de oscuridad en el cual se producen estos reconocimientos, que como yo les digo, desde el vamos no son seguros y el fiscal lo está reconociendo su alegato, pero ¿en qué contexto se produce esto? Se produce en un contexto de oscuridad. De hecho, todas esas preguntas, yo les hablé de interrogatorios similares, todas esas preguntas apuntaban a acreditar que las condiciones de visibilidad que tenían estas personas no eran suficientes para reconocer a nadie. Es más, también hice esas preguntas cuando declaró la señora Cecilia Pino Sepúlveda. Le pregunté cómo era la iluminación. No sé si ustedes se acuerdan. Yo se lo voy a refrescar, pero porque fue una de las primeras testigos, y ella señaló que, como ya estaba oscureciendo cuando llega su cuñada, es decir, antes que el hecho se produzca, ella prendió las luces. Es más, nos dio como dato que eran luces como estas, las luces del exterior del comercio. ¿Qué quiere decir esto? Había un contexto de oscuridad. O sea, a los cascos hay que sumarle la oscuridad. Esto está acreditado también. Es más, ustedes vieron la fotografía del procedimiento. El procedimiento se hizo a oscuras. Ustedes vieron los mismos reflectores de la policía en una de las primeras fotografías que se le mostró a Le Pen. Justamente por la iluminación que había. Y ustedes también tienen como dato, porque yo les señalé y porque lo dijo acá el testigo, que uno de los testigos, Hernández, nos dijo que no se veía nada de noche en ese lugar donde ellos estaban. Esa es la segunda razón. Es decir, hay un contexto de oscuridad que también dificultaría cualquier reconocimiento, pero hay más razones. Otra razón más para dudar de que lo que ellos dicen que vieron realmente lo vieron, más allá que, como les digo, no están seguros, es la velocidad a la que las motos venían y cuánto tiempo lo vieron. Ustedes también habrán visto que parte del interrogatorio se dirigía a ver a qué velocidad venían. En esto los testigos fueron
bastante gráficos, no tuvieron ningún tipo de fisura y no lo discutieron, venían muy fuerte.